No sé si esperaba una disculpa, tal vez una explicación, o incluso algún intento mediocre de controlar los daños. Pero cuando me miró y dijo, «Al final me perdonarás», me di cuenta de que no le importaba darme nada de eso. Había llegado a casa más temprano de lo habitual, no porque sospechara algo, al menos no conscientemente. Solo tenía esa sensación, esa necesidad inquieta de estar en casa. Recuerdo abrir la puerta y notar de inmediato que algo no cuadraba. Las luces del salón estaban bajas, el tipo de iluminación que ella usaba cuando quería relajarse, pero no estaba en el sofá viendo la tele ni acurrucada con un libro. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Luego vi su teléfono sobre la encimera de la cocina. Nunca lo dejaba tirado por ahí, nunca. Era prácticamente una extensión de su mano, y sin embargo, allí estaba, con la pantalla aún iluminada por una notificación reciente. Esa fue la primera grieta real en los cimientos de mi realidad. No tuve que husmear, el mensaje estaba ahí mismo, una vista previa brillando en la pantalla de bloqueo. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Lo miré fijamente, mi mente rechazando lo que tenía delante. No tenía sentido, no ella, no nosotros. Mis manos se sentían desconectadas de mi cuerpo mientras tomaba el teléfono, deslizando el dedo por instinto, con el corazón golpeando mis costillas. El chat estaba abierto, no necesité adivinar quién era. El nombre no importaba, las palabras sí. No había confesiones de amor, ni intercambios dramáticos. Solo familiaridad, comodidad, el tipo de intimidad casual y despreocupada que dejaba claro que esto no era nuevo, no era un error. Esto venía ocurriendo desde hacía tiempo. Pasos desde el pasillo. Me di la vuelta, aún sosteniendo el teléfono, y allí estaba ella, sin pánico, sin tartamudeos llenos de culpa, solo un destello de reconocimiento en sus ojos, antes de suspirar, como si hubiera estado esperando este momento, como si se sintiera aliviada de que finalmente saliera a la luz. Y entonces lo dijo, esa frase que se grabó a fuego en mi memoria. Al final, me perdonarás. No fue una súplica, no fue una pregunta, fue una afirmación, entregada con la misma certeza casual de alguien que anuncia que podría llover más tarde en Madrid, como si fuera inevitable, como si ella me conociera mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Recuerdo reírme, no porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo no sabía qué más hacer. Ella simplemente se quedó allí, de brazos cruzados, esperando a que yo gritara, a que llorara, a que me desmoronara. No hice ninguna de esas cosas. Solo la miré, dándome cuenta de que nunca la había visto realmente antes, no así. La mujer con la que me casé no habría hecho esto. La mujer con la que me casé no estaría allí de pie, sin emociones, como si acabara de decirme que se olvidó de comprar leche en el supermercado. Pero tal vez la mujer con la que me casé nunca existió. Tal vez había estado amando una versión de ella que solo vivía en mi cabeza. El silencio se extendió entre nosotros. Quise preguntar por qué, pero ¿cuál sería el punto? Ya había visto la respuesta en esos mensajes. No era pasión, no era desesperación, era aburrimiento, indiferencia, un desapego lento y constante que había estado ocurriendo justo bajo mis narices. Finalmente hablé, mi voz no tembló. No, no lo haré. Sus ojos parpadearon solo por un segundo, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Dejé su teléfono en la encimera y pasé a su lado hacia el dormitorio, porque necesitaba distancia, incluso si eran solo unos pocos metros. No me siguió, no dijo ni una palabra más. Y por primera vez, desde que conocí a Beatriz, no tuve deseos de escuchar nada más de lo que tuviera que decir. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, con mi mente repasando cada momento que había llevado a esto. Cada conversación, cada excusa, cada noche que pasó trabajando hasta tarde en la oficina, cada viaje que hizo sola porque necesitaba espacio. Fue como si un interruptor se hubiera accionado en mi cabeza y de repente todo cobrara sentido. Había sido un tonto, no porque hubiera confiado en ella, no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber ignorado las señales de que algo andaba mal. Me arrepiento de haber creído las pequeñas mentiras que me alimentaba porque era más fácil que cuestionarlas, porque no quería ser ese tipo de marido, el que sospecha, el que acusa, el que asume lo peor. Pero lo peor ya estaba pasando.
Podía oírla moverse en la otra habitación, pero no salí. No quería mirarla. No quería ver esa expresión que llevaba cuando me dijo que la perdonaría, como si fuera solo un inconveniente menor en su vida, algo por lo que podía permitirse ser paciente. Repasé los últimos meses, diseccionando cada momento, buscando el punto exacto en el que la había perdido, si es que, alguna vez, la tuve en primer lugar. Los viajes de negocios. Esa fue la primera señal de alerta, ¿verdad? Había empezado a viajar más por toda España, siempre con alguna excusa sobre nuevos clientes, reuniones importantes, cambios de última hora en su agenda. Nunca lo cuestioné. Ella siempre había sido ambiciosa, y yo quería apoyarla. Pero mirando atrás ahora, esos viajes habían sido más frecuentes de lo necesario. Había dejado de contarme detalles, dejó de enviarme mensajes mientras estaba fuera, y cuando regresaba, no había emoción, ni ganas de verme, ni historias que contar. Las noches de fiesta. Antes, nunca había sido una persona muy social. Siempre habíamos sido el tipo de pareja que prefería noches tranquilas en casa antes que salir de copas. Pero entonces, de repente, tenía amigos que necesitaba ver, gente del trabajo, del gimnasio, de lugares de los que nunca había oído hablar. Empezó a llegar a casa más tarde, a veces ni siquiera venía, quedándose en casa de una amiga, porque según ella, se le había hecho tarde, y yo le había creído. Incluso cuando noté cómo empezó a vigilar su teléfono con más cuidado, cómo apartaba la pantalla de mí, cómo salía de la habitación para contestar llamadas. Luego, estaban las discusiones. Había empezado a buscar peleas por nada, cosas diminutas e insignificantes que no deberían haber importado. ¿Por qué no saqué la basura de inmediato? ¿Por qué no era lo suficientemente ambicioso en mi puesto? ¿Por qué ya no era espontáneo? En aquel momento, lo achaqué al estrés, o tal vez solo a los roces normales de una relación a largo plazo. Pero ahora lo entendía. Se lo había estado justificando a sí misma, convenciéndose de que tenía una razón para hacer lo que estaba haciendo. Me sentí enfermo. Esto no fue un accidente. No fue un error del momento. Había sido deliberado, calculado. Ella sabía lo que estaba haciendo en cada paso del camino, y nunca planeó detenerse. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Ni siquiera estaba enojado todavía. La ira vendría después. En este momento, todo lo que sentía era agotamiento. El tipo de agotamiento que se hunde en tus huesos, que hace que sea difícil, incluso ponerse de pie. Ella había estado esperando a que yo lo descubriera. Eso fue lo que más dolió. No había sido cuidadosa, no había borrado sus huellas, ni siquiera había intentado ocultarlo adecuadamente, porque había asumido que yo no me iría, que estaría herido, claro, tal vez incluso devastado, pero que eventualmente cedería. Ese fue su error. No iba a ser otro cliché. No iba a ser el tipo que fingía que todo estaba bien, que perdonaba porque era la opción más fácil para mantener las apariencias sociales. Me levanté. Los siguientes pasos aún no estaban claros, pero una cosa era segura: este matrimonio ya había terminado. Lo único que quedaba era que ella se diera cuenta. No recuerdo cuánto tiempo estuve en ese dormitorio, simplemente allí de pie, mirando las paredes, sintiendo que todo se desmoronaba en tiempo real. Cuando finalmente salí, ella estaba sentada a la mesa del comedor, navegando casualmente por su teléfono, como si nada hubiera pasado, como si no acabáramos de cruzar una línea de la que no había retorno. Apenas levantó la vista cuando pasé por su lado. Ningún intento de suavizar las cosas, ningún remordimiento falso, ninguna energía nerviosa. No estaba preocupada. Eso fue lo que más me impactó. No creía que tuviera nada que perder. Agarré mis llaves y salí. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar en cualquier lugar menos allí. Pero la cuestión es que no puedes huir de algo como esto. Te sigue, se filtra en tu piel, en tus pensamientos, en los espacios entre tus costillas. Conduje sin rumbo por las avenidas vacías. Terminé en algún aparcamiento mirando el salpicadero como si tuviera respuestas. Podría haberme quedado fuera toda la noche, pero cuando finalmente regresé a casa, ella ya estaba dormida. Como si esta fuera solo otra noche más, como si todo siguiera igual. Y por un tiempo, lo dejé estar. No porque la perdonara,
no porque quisiera arreglar nada, sino porque necesitaba ver qué haría ella a continuación, si rompería el silencio, si intentaría explicarse, si al menos fingiría que le importaba. No lo hizo. A la mañana siguiente, siguió con su rutina como si nada hubiera cambiado. Café, correos electrónicos, un vistazo rápido al tiempo. Me senté frente a ella, observando, esperando. Nada, ni una sola palabra sobre lo que había pasado. Sin dudas, sin culpa, ni siquiera un intento de charla trivial. Lo puse a prueba. Yo tampoco dije nada. Quería ver cuánto tiempo podría mantener la actuación, cuánto tiempo podría fingir que la noche anterior no había roto algo fundamental entre nosotros. Pasaron los días. El silencio se estiró. Ella seguía llegando tarde a casa, seguía manteniendo su teléfono cerca, seguía actuando como si yo fuera solo parte del mobiliario, algo a lo que se había acostumbrado, algo en lo que no tenía que pensar. Pero todo era diferente para mí. Nuestro hogar, el único lugar que siempre había sido mío, ahora se sentía como la casa de un extraño. Las paredes parecían más pequeñas, el aire más pesado, incluso la forma en que la luz del sol entraba por la ventana parecía incorrecta, como si estuviera exponiendo algo que no había notado antes. Dejé de comer a la mesa con ella, dejé de responder a sus preguntas mediocres sobre mi día, dejé de fingir que estábamos solo en una mala racha temporal. Porque esto no era temporal, esto era la secuela, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría soportar vivir dentro de ella. Ella simplemente continuó, como si el silencio entre nosotros no fuera asfixiante, como si mi ausencia de nuestra cama no importara, como si no hubiera prendido fuego a todo lo que habíamos construido, esperando que yo simplemente viviera en las cenizas. Así que lo forcé. No fue planeado, no estaba esperando el momento adecuado. El momento adecuado había pasado en el segundo en que ella me miró a los ojos y me dijo que la perdonaría. Simplemente entré una tarde, la vi sentada en el sofá con su portátil y dije, tenemos que hablar. Ni siquiera levantó la vista de inmediato, solo terminó de escribir algo antes de cerrar la pantalla, como si me estuviera haciendo un favor al prestarme atención. Está bien. Eso fue todo. Sin vacilación, sin preocupación, solo ese, está bien, vacío e indiferente. Me senté frente a ella. Había terminado de jugar su juego. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Sus labios se apretaron ligeramente, lo suficiente como para decirme que no esperaba esa pregunta. ¿Importa? Solté una risa corta y sin gracia. Sí, importa. Suspiró, finalmente recostándose y cruzando los brazos. Un tiempo. Asentí. Ya lo sabía. Pero escucharlo de ella hizo que se asentara de una manera diferente. ¿Por qué? Ella ladeó la cabeza, estudiándome como si hubiera preguntado algo complicado. Porque podía. Parpadeé. ¿Eso es todo? Se encogió de hombros. ¿Qué quieres que diga? ¿Que era infeliz? ¿Que me sentía atrapada? ¿Eso te haría sentir mejor? No fue lo que decía lo que me golpeó, fue cómo lo decía. Como si no tuviera interés en suavizar el golpe, como si ya hubiera aceptado que yo sabía la verdad y no tuviera motivos para adornarla. Ni siquiera intentaste ocultarlo, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Querías que me enterara? Hubo una pausa. Luego, no me importaba si lo hacías. Solo la miré fijamente. Había pasado tanto tiempo intentando entender por qué. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué se había quedado? ¿Por qué me había mirado esa noche y asumió que eventualmente la perdonaría? Pero me di cuenta en ese momento de que había estado haciendo las preguntas equivocadas. No lo había hecho porque estuviera perdida, o porque estuviera enamorada de otra persona, o porque estuviera buscando algo que no podía encontrar en nuestro matrimonio. Lo había hecho porque yo nunca había sido un factor en su toma de decisiones. No era alguien a quien ella hubiera traicionado, solo era alguien que, por casualidad, se había enterado. Algo dentro de mí encajó en su lugar entonces. La última pieza de cualquier control que ella tuviera sobre mí finalmente se rompió. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándola fijamente a los ojos. ¿Crees que me voy a quedar? Su expresión no cambió. ¿Crees que superaré esto? ¿Que me despertaré un día y decidiré que esto no vale la pena para tirar todo por la borda por nada, sin reacción? Te equivocas.
Esa fue la primera vez que vi un destello de algo en sus ojos. No remordimiento, no miedo, solo sorpresa, como si nunca hubiera considerado que podría haber calculado mal. Ese destello de sorpresa en sus ojos desapareció tan rápido como llegó. Se recuperó rápidamente, volviendo a esa confianza fría y distante, la misma mirada que me dio la noche en que me dijo que la perdonaría, como si todavía estuviera convencida de que nada de esto cambiaría realmente nada. Pensaba que me conocía, pensaba que gritaría, que rompería algo, que exigiría explicaciones, tal vez incluso que amenazaría con irme, pero que al final me quedaría. No tenía idea de lo que vendría. Me levanté, no discutí, no hice más preguntas, tenía todo lo que necesitaba. Agarré mi chaqueta de la silla y pasé a su lado, sin decir una palabra más. ¿A dónde vas?, preguntó ella, mostrando finalmente una pizca de curiosidad. No respondí, ni siquiera bajé el ritmo, porque este ya no era su juego. Esa noche no dormí. No pude. Mi mente estaba demasiado aguda, demasiado clara. Había pasado semanas, tal vez incluso meses, viviendo en la niebla de este desastre a cámara lenta, pero ahora sabía exactamente lo que había que hacer. No quería venganza. No necesitaba una explosión dramática de ira, ni un plan cuidadosamente elaborado para hacerla pagar. Ya me había perdido, se diera cuenta o no. Eso era suficiente. Lo que quería era libertad. Llamé a un abogado a primera hora de la mañana. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. El divorcio no era algo por lo que alguna vez hubiera pensado que tendría que navegar, pero había terminado de perder el tiempo, de fingir que quedaba algo por salvar. El papeleo, los bienes, los procedimientos legales. Estaba listo para todo. Estaba listo para hacer esto real. Ella todavía no lo vio venir. Notó el cambio, por supuesto. Cualquiera lo habría hecho. Dejé de seguirle el juego a su farsa. Dejé de aplicarle el tratamiento del silencio, como si estuviera esperando algo. Dejé de reaccionar a cualquier cosa que hiciera. Ella ya no era el centro de mi vida. Pude ver la forma en que eso la desconcertó, la forma en que esperaba tensión, ira, algún tipo de erupción emocional, pero no quedaba nada en mí para que ella lo manipulara. Y entonces llegó el momento para el que no estaba preparada. Llegué a casa una tarde, dejé una pila de documentos en la encimera de la cocina y se los deslicé. «Tienes que firmar». Miró los papeles. Luego volvió a mirarme, todavía demasiado calmada, todavía pensando que tenía algún tipo de control. «¿Hablas en serio?». Saqué un bolígrafo y lo puse al lado de su mano. Completamente. Dudó. Eso era nuevo. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que esto era solo una fase para mí, que mi ira se desvanecería, que eventualmente volvería a la versión de mí mismo con la que se sentía cómoda, el que dejaba pasar las cosas. Finalmente comprendió que eso no iba a suceder. Por primera vez, ella fue la que buscaba las palabras. «No tenemos que apresurarnos con esto», dijo, con voz medida, cuidadosa. «Podemos tomarnos un tiempo para...». No. Su boca se cerró de golpe. Este era el momento, aquel en el que se dio cuenta de que no estaba haciendo amenazas, no estaba jugando. Esto era definitivo. Vi algo cruzar su rostro, luego algo cercano al miedo. No miedo a perderme, no miedo por lo que había hecho, sino miedo a perder el control. Ella ya no era la que tomaba las decisiones. Siempre había asumido que ella sería la que decidiría cómo terminaba la historia, que yo me quedaría lo suficiente como para que ella decidiera cuándo estaba lista para irse, que incluso si yo me alejaba, sería porque ella lo permitía. Se había equivocado, y yo no iba a perder ni un segundo más demostrándoselo. No firmó los papeles de inmediato. Sabía que no lo haría. No se trataba de amor, culpa o arrepentimiento. Se trataba de poder. Por primera vez, desde que empezó todo este lío, ella no tenía el control, y eso la inquietaba más que cualquier otra cosa. Pasaron los días. Intentó cambiar la dinámica, atraerme de nuevo. De repente, estaba más presente, más comprometida, preguntando por mi día, entablando conversación como si nada hubiera pasado. Pequeños gestos calculados que se sentían tan obviamente forzados que resultaban casi insultantes. Una noche, preparó la cena, una comida que sabía que me gustaba. Puso la mesa.
Nos sirvió a ambos una copa de vino y se sentó frente a mí con esa misma expresión de autosuficiencia, la misma que tuvo cuando dijo que la perdonaría. No tenemos que hacer esto, dijo, agitando el vino en su copa. Podemos arreglar las cosas. La dejé hablar. Dejé que dijera todo lo que pensaba que yo necesitaba escuchar, que había cometido errores, que las relaciones pasan por fases, que yo estaba actuando por ira y que la ira se desvanece. Y entonces lo dijo: esto no tiene por qué ser el final. Dejé el tenedor y la miré. Ya lo es. Mantuvo mi mirada, esperando que yo cediera, esperando una vacilación, un destello de duda. No hubo ninguno. Y fue entonces cuando le golpeó. No la pérdida, todavía no, sino la certeza, la comprensión de que no importaba lo que dijera, no importaba qué excusas intentara darme, yo ya no la escuchaba. Ella no era especial, no era intocable, no era la excepción, solo era alguien que tomó una decisión y ahora enfrentaba las consecuencias. A la mañana siguiente, firmó los papeles, no porque quisiera, no porque lo hubiera aceptado, sino porque sabía que alargarlo no me traería de vuelta. Intentó mantener la compostura, pero vi la forma en que su mano se apretó alrededor del bolígrafo, la forma en que su firma salió ligeramente desigual. Me devolvió los papeles y finalmente hizo la pregunta que había estado evitando desde el principio. ¿Es esto realmente lo que quieres? Recogí los papeles, los doblé cuidadosamente y me levanté. No, pero es lo que necesito. Se había equivocado conmigo. No la perdoné y nunca lo haría. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la siguiente historia. Hasta pronto.